Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy tenemos con nosotros a un reconocido empresario venezolano que tiene una exitosa franquicia de peluquerías para caballeros o de barberías, también como le decimos allá en Venezuela. Bienvenido Álvaro Peña, él es el presidente CEO de Only4Men. Y pues lo tenemos aquí hoy con nosotros y nos va a venir a explicar un poco cómo es todo este negocio de lo que es la belleza para los caballeros, porque uno está acostumbrado a escuchar mucho de negocios productivos de belleza para damas, pero en este caso de belleza para caballeros. ¿Cómo estás? Ciertamente, Leo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como acabas de comentar, sí, somos la primera estética masculina en Venezuela. Ya dentro de poco vamos a empezar a internacionalizarnos, si Dios quiere, pero en Venezuela ya tenemos 17 años. Como te comenté, la primera estética en cuidado masculino que recorre toda la humanidad del cuerpo humano, en el hombre, desde el corte de cabello hasta el cuidado de los pies, haciendo masajes, tratamientos faciales, corporales, depilaciones, el rasurado, todo lo que es la estética masculina que anteriormente solamente había lugares para damas. Así es. Only4Men ya ha hecho su propio espacio, ahí estás. No, y inclusive aquí en los Estados Unidos hay algunas otras cadenas que se dedican al cuidado de los caballeros, pero realmente nada más es corte de cabello. En Venezuela, digamos, Only4Men se dedica en general, como tú dices, a todo lo que es la estética de los caballeros. ¿Cómo surge Only4Men? ¿Cómo surge esa idea? ¿En qué momento? ¿Cómo fue la transición de Álvaro Peña a Only4Men? ¿Cómo se cree? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, fíjate, interesante. De hecho hay un libro, ya estoy terminándolo, de cómo nació Only4Men. Y Only4Men nace de la necesidad que tenía yo de hacerme los servicios y los cuidados estéticos en un solo lugar. Porque como dices tú, y todavía, incluso acá y en otros países está donde tú te cortas el cabello, en otro lado te arreglan las manos, en otro lado te hacen los pies, te vas a otro lugar para hacerte un masaje o un tratamiento facial o un tratamiento corporal. Y por ello fue que, vista la necesidad hace 18 años, porque 17 tenemos de haber inaugurado, 18 años empecé yo con aquello de por qué no tener todo en un solo lugar. Yo me cortaba el cabello en un sitio y yo no tenía esa mala costumbre de seguir el barbero por todos lados. Así es. Entonces el barbero estaba en tal sitio y yo iba para ese sitio, el barbero se iba para otro lugar y yo me iba para otro lugar. Yo vengo de otros negocios, yo trabajé en las empresas petroleras en Venezuela y me di cuenta que había un nicho que no se había explotado. ¿Por qué? Bueno, por la misma necesidad. A mí me gustaba, por mis negocios y trabajo, siempre andar bien prolijo, arregladito, las manos, el cuidado, los pies, el tratamiento facial, rasurarse, el corte de cabello, y tenía que saltar en toda Caracas para hacerme los servicios. Un buen día, cortándome el cabello, le comento al barbero que por qué allí no se podía uno hacer las manos, hacer los pies. Bueno, no, es que solamente barbería, tú sabes. Entonces dije, oye, pero es que uno debería tener un lugar donde uno se haga todos los servicios, así como las damas que tienen sus peluquerías en las ateliers de belleza y hacen absolutamente todo. ¿Por qué nosotros no tener también ese lugar? Hablando en la conversación, bien diáfana y agradable, oye, en un lugar, algo solo para hombres, en ese momento salta en la cruzajón, acaba de llegar yo a los Estados Unidos, Only4Men. Oye, me quedó, ahí entró. Anteriormente, hace 17, 18, 20 años hablábamos de negocios, ahorita de emprendimiento. Ahí entró entonces el gusanito del emprendimiento, el gusanito del negocio, y decido empezar a hacer un estudio de mercado en Caracas y empezar a conocer un poco más de lo que eran las barberías, cómo llegaron las barberías, cómo estaban las barberías y cuál sería el futuro de las barberías, porque las barberías se veían muy deterioradas hace 18 años. Dije, oye, pero aquí uno pudiese unificar todos los servicios en un solo lugar y lo más importante, tener la puntualidad que nos gusta a los caballeros, que nos gusta a los hombres. Eso de que llegues y te atienden a una hora precisa y que salgas bien prolijo, bien arreglado, que no salgas con esos cabellos, tú sabes, cuando te cortan o cuando te hacen un tratamiento, tener todo eso preciso. Y empecé a hacer ese estudio de mercado en toda Caracas y me di cuenta que no lo había. Oye, nada, ¿por qué no aglutinar los servicios y por qué no colocar en un solo lugar donde el hombre se haga todo? Y que haya un espacio único y exclusivamente para hombres, no unisex, no en peluquería, sino Only4Men, donde solamente tú te sientas que estás en tu ambiente, que llegases tranquilo, hacerte las manos, hacerte los pies, hacerte un masaje, donde el personal que te está atendiendo es un personal capacitado, preparado, hombres, mujeres, prestos para
dar el servicio que uno quiere y en el tiempo que uno quiere. Empezamos a idear muchas técnicas, hicimos pruebas, ensayos, hasta llegar a lo que tenemos ya después de 17 años, la aceptación del público masculino de que OnlyForMen es tu propio espacio, es el lugar donde te puedes hacer absolutamente todos los servicios que uno busca. ¿Cómo, Álvaro, cómo fue también esa transición? Porque OnlyForMen ahora es una franquicia, estás alrededor en muchas ciudades de Venezuela. ¿Cómo fue como negocio esa transición? ¿Cuándo es que decides tú, bueno, vamos a hacer de esto una franquicia? Fíjate que para llegar a ser franquicia se necesita, hay ciertos pasos necesarios para poder lograrlo. Primero, que sea replicable. Segundo, por lo menos mínimo tener 2 años, 3 años de experiencia y incluso tener 2 tiendas mínimas para poder hablar de un know-how y de un know-who, para poder decirle a un futuro franquiciado qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer. Nosotros al tercer año nos dimos cuenta que ya estábamos en el boom de las franquicias en aquel tiempo, y un conocido, gran amigo, inclusive consultor en aquel tiempo, Jorge Arredondo, llega y me dice: oye Álvaro, cliente también de la marca, ¿por qué no convertirla en franquicia? Está el boom de la franquicia, a mí me parece que pudiésemos convertirla en franquicia. ¿Tienes el conocimiento? Bueno, tengo esto, tengo la experiencia. No sabíamos todavía, ni yo tenía conocimiento de que era franquicia, hace 15 años menos. Ahora ya evidentemente ya lo conozco. Aparte de eso, pertenezco a la Cámara de Franquicias por justamente conocer todo. Vamos a hablar ahora también. Sí, entonces, bueno, empezamos a hacer el análisis del estudio para ver el estudio de factibilidad, lo que es una estructura de costo, las curvas del aprendizaje necesarios para poder decirle a un posible inversionista, en este caso ahora a los futuros franquiciados, cómo debes hacerlo, por qué tienes que hacerlo. Ese know-how fue necesario, y eso nos dio para luego ir creciendo poco a poco y bueno, llegar ya hasta tener varias tiendas en Venezuela. Tuvimos muchas tiendas, la situación país hizo que algunas tiendas se cerraran, pero ese es justamente el aprendizaje necesario de las grandes franquicias. No, y que creo que además uno de los grandes éxitos que tienes como franquicia es que es una franquicia que empezó durante todo este proceso que ha venido sucediendo en Venezuela y que ha sabido mantenerse, y a pesar de todo, bueno, que con esos altos y bajos ha seguido creciendo. Sí. Incluso ahora tiene productos propios. También vamos a hablar también un poco de eso. ¿Cómo es tu experiencia en en el tema de lo que se llama los otros franquiciantes en Venezuela? O cómo se está manejando eso ahorita en el mercado venezolano, con la situación como está. Pero fíjate, pudiésemos hablar antes de la situación país, antes de esta hiperinflación. Llegamos a ser en Venezuela uno de los países con mayores franquicias nacionales e internacionales. Te puedo decir que hace aproximadamente 5 o 6 años tuvimos en Venezuela más de 500 y pico de franquicias, entre las cuales habían aproximadamente unas 200 y tantas franquicias internacionales y las otras nacionales. Ese crecimiento del emprendedor, del venezolano en querer hacer buenos negocios. Venezuela tuvo un sitial de honor realmente, porque Venezuela, el deseo, la superación, el querer invertir, hacer buenos negocios, ha logrado y ha permitido que las franquicias vayan creciendo poco a poco, que las franquicias de alguna forma, esos negocios que ahora todos llamamos franquicias, que son los pymes, que estamos en los centros comerciales, que somos los que le damos vida a los centros comerciales, se logró de alguna forma tener ese punch en el público. Y fuimos creciendo, lamentándolo mucho, pues ha ido bajando la situación país, la hiperinflación, el mismo tema del control de cambio, las regalías hay que pagarlas en las franquicias internacionales, hay que pagarlas en dólares. Entonces eso ha producido y ha coartado un poquito y ha mermado. Algunas franquicias han tenido que cerrar. Las grandes franquicias, te puedo hablar de marcas muy conocidas, que han tenido que ir cerrando tiendas por ese mismo tema de que, bueno, no se podía autoabastecerse, y han habido ideas y uno ha buscado la forma de ver cómo entre necesidades, pues crisis, ya poco trillado, se sacan las oportunidades, y uno ha tratado en lo posible de ir logrando eso. Y como bien dijiste, hace 3 años empecé a hacer un estudio de mercado por esa necesidad que teníamos en Venezuela, de que, bueno, lamentándolo mucho, todos los productos básicos y los productos de cuidado y de estética y de limpieza fueron desapareciendo de los anaqueles. Se hizo un estudio grande de mercado donde hasta el 2016, 2017 ya solamente quedaban 2 marcas en el país, para el 2017 desaparecer por completo marcas importantes. Empezamos a hacer ese análisis, ese estudio, y nos dimos cuenta que podíamos en ese momento tener algo bien
bien analizado, preparado, estudiado e incluso en una búsqueda precisa de cómo sería un champú para el hombre. Y allí mi esposa, e incluso hasta mis hijos, empezamos a buscar la forma, el olor, los ingredientes principales para cómo tener un champú dedicado a nuestro público masculino, porque ya realmente habían desaparecido. Habían marcas que eran marcas piratas, no eran marcas de verdad, y entonces claro, eso empezó a proliferar en el mercado venezolano, donde la gente estaba comprando cosas que no sabía. Inclusive el contenido base de muchos productos era formol, ni siquiera las claves importantes para poder hacer una fórmula. Entonces empezamos acá y buscamos aquí un laboratorio Schenco se encargó de hacer nuestro producto aquí en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, y después de 8 meses de estudio, de pruebas, ensayo, el color, el sabor, digo sabor aunque evidentemente uno no lo, pero sí aquello que se siente cuando tú te aplicas el cabello, el champú en el cabello, es una frescura porque sus principios básicos son el mentol y el eucalipto. Mira, es un champú que, bueno, lo vas a probar. Claro, claro. Y te vas a dar cuenta de que realmente es espectacular el champú. Así es, Álvaro. Bueno, vamos a un corte y regresamos enseguida para seguir hablando de Only4Men, para seguir hablando de todos los productos que están desarrollando y qué es lo que viene, cuáles son los planes a futuro de esta exitosa franquicia venezolana.